Dios te bendiga. Vamos a hablar en esta pequeña cápsula de reflexión sobre el miedo. Y digo miedo y no digo ansiedad porque, aunque van muy relacionados, porque se parecen mucho y tienen una base idéntica, pero hay ansiedad que proviene de una enfermedad de salud mental. Entonces, cuando es una enfermedad de salud mental, un desequilibrio eh, de lo que es la química del cerebro, entonces ahí ha de entrar un especialista, un médico, ¿verdad? Igual que cuando se nos estropea el estómago o cuando se nos estropea cualquier órgano del cuerpo, el cerebro también lo es. Y a veces necesita unas químicas que le faltan. Entonces ahí es donde tiene que entrar un médico. Pero para no llegar a ese extremo y para los que somos de a pie, que no sufrimos de una enfermedad mental, pero sí que tenemos ansiedad en muchos momentos y dan ganas de ir al médico y que te dé una pastilla y que se quite eso, ¿verdad? Pero qué bueno si podemos resolverlo sin tener necesidad de pastillas. Y es que la palabra de Dios nos ayuda en todas las cosas de la vida. Es tan práctica para nuestra vida. Mirad, si no conocemos la palabra de Dios, es cuando podemos tener miedo, tomar malas decisiones, entender. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Por eso qué importante que podamos leerlas y que podamos escuchar las reflexiones, que podamos escuchar las predicaciones. Mira, sobre todo los hombres, os hago un llamado a todos los hombres, que hemos hecho la prueba de mandar solo el link a los hombres de las reflexiones y casi no hay hombres que miren las reflexiones, casi todos son mujeres. Entonces, os animo, mujeres, a los que veis este vídeo, a que animéis a otros hombres a mirar las reflexiones, porque es muy importante conocer la palabra y poderla aplicar en nuestra vida. Y muchas veces tenemos temor de cosas, tenemos miedo, como decía antes. Y es mucho por desconocimiento de la palabra, porque cuando vamos a la palabra, vemos cómo combatir el miedo. Y qué importante tener eso en nuestra vida, que sea una palabra, que sea una convicción en nuestra vida, para que no tengamos que estar temblorosos y llorando y buscando, ay, 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 es que mira qué mal que estoy y estoy fatal. ¿Has ido primero al Señor? ¿Has buscado en su palabra cuál es la respuesta primero? Porque sí que nos hacen falta compañeros en la vida y personas, para eso está la iglesia, ¿no? Para acompañarnos. Pero qué importante que podamos por nosotros mismos tener una convicción de las cosas que nos quiten el temor y saber que el Señor va a responder si nosotros somos obreros fieles y personas de fe, y aunque no lo seamos, el Señor responde porque es misericordioso. Pero si eres una persona que tienes comunión con Dios, no tienes nada que temer. ¿Y la comunión con Dios cómo se consigue? Pues con oración y con palabra, con tiempos en su presencia, ¿verdad? Pues voy a leeros algunos textos que hablan sobre el miedo. Fijaos, el miedo como temor, pero no de Dios, sino temor de la vida. Mira qué te dice el Señor en esta tarde. Te dice, busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y él me libró de todos mis temores. Mira, aún he visto personas que tienen una enfermedad mental de ansiedad o de algo un poco más profundo, pero que conlleva la ansiedad, y cuando buscan al Señor se equilibran mucho más, necesitan la medicación igual, pero se equilibran mucho más fácil. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Salmo 34, 4. De todos mis temores, temores económicos, temores de rechazo, temores de no ser capaz, temores de que algo nos pase malo, lo que sea, que le pase algo a nuestros hijos, que le pase algo a, yo qué sé, a cualquier cosa, ¿verdad? Que amamos. ¿Qué temor nos da cuando hay algo a lo que amamos y nos da temor que le pase algo? ¿Qué más dice? Por ejemplo,
En Deuteronomio 31:8, el Señor le dice al pueblo de Israel, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Temer y desánimo van unidos. Cuando tenemos temor nos desanimamos y lo vemos todo negro, ¿verdad? Pero mira, el ser humano necesitamos esperanza, necesitamos valentía y necesitamos retos en nuestras vidas que ver cumplidos, que ver que las cosas somos capaces de llevarlas a cabo y con el Señor aún más. Mira, a mí me fascina cuando veo personas agradecidas en países, sabes que hace reciente que hemos estado en Turquía, donde tenemos obra, y el ver personas que están en tanta necesidad, en tantas dificultades, en cárceles, en necesidad económica brutal, con muchos hijos, con muchos problemas, pero están ahí luchando y están ahí teniendo fe en el Señor y agradeciendo cada oración, agradeciendo cada palabra. Y eso es precioso, ¿verdad? Pero nosotros que estamos aquí en Barcelona, en Europa, en un país en el que hay muchas carencias, es verdad, pero también hay muchas oportunidades. Y con el Señor todas las oportunidades son fáciles de tener. ¿Cómo vamos a estar viviendo con temor y con lloradera, que digo yo, ¿no? Llorando por cualquier cosa que nos pasa como niños pequeños? Hemos de ser maduros en la fe y entender que Dios está con nosotros. El Señor, si confiamos en Él va a quitar todo temor y va a dar una respuesta en el último momento. Esto lo vemos en tantas cosas en las que hacemos. Mira, hoy mismo yo he empezado a buscar voluntarios para esta semana, muy justo porque volví a Hoy es mi primer día que ya no estoy de vacaciones, sin embargo ya llevo... Bueno, siempre los pastores tenemos trabajo, aunque estemos de vacaciones algo surge, pero desde el lunes pues organizando todo el tema de la ONG y me veía que me faltaba un grupo, no tenía ni un voluntario en ese grupo. ¿Cómo vamos a dar los productos a las personas de alimentación o de productos de higiene personal, verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo sin los voluntarios? Y ayer ya estaba, normalmente no me pasa hasta tan justo el tiempo, y ayer ya estaba un poco sufriendo, porque normalmente estoy tranquila, porque sé que el Señor suple siempre, pero era la última hora de la tarde y hoy había que hacer el reparto y no tenía ningún voluntario para ese grupo. Y en el último momento el Señor empezó a mover, a mover, a mover. Me vinieron personas a la cabeza, les dije, y todos con ilusión, queriendo venir a la ONG. Qué bueno confiar en el Señor. Él siempre es fiel y Él siempre suple todas nuestras necesidades. A veces en el último momento, pero si confiamos en Él, Él va a suplir siempre y descansamos. Confiar es descansar. Confiar es estar tranquilos. Mira otro texto. Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. De esto hablé una vez en una reflexión de la esclavitud al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre, papá. Si podemos clamar a nuestro papá, qué confianza más grande poder clamar a Dios, al Dios Todopoderoso, al que todo lo puede, al que ha creado, te ha creado a ti, ha creado todas las cosas, clamarle a Él y decirle con confianza, papá, como un papá no va a ayudarnos, ¿verdad? Él nos ayuda. Otra cosa es que a veces nos hace esperar, a veces te dice que no, porque a veces pedimos como no conviene, que dice la palabra. Y a veces nos dice que no a alguna cosa y no hay respuesta y tenemos que buscar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque la semana pasada, creo que era la última reflexión que hice, os hablé sobre la fe, ¿verdad? Que qué importante la fe, que podemos ver el milagro, si era la semana pasada, de la hija de Jairo, ¿verdad? De la resurrección, porque tenían fe.
Pero tenía fe porque Jesús quiso. Qué importante es saber la voluntad de Dios. Si Jesús hubiera dicho, no, no voy, ya podían tener mucha fe que no se hubiera resucitado, que no hubiera resucitado la hija de Jairo. Pues lo mismo pasa en las cosas de la vida. A veces pedimos y clamamos y decimos, pues si yo lo estoy haciendo, y a lo mejor no es la voluntad del Señor. Primero, has de asegurarte cuál es la voluntad del Señor. Y si Él no te lo da, es que no es su voluntad. Entonces, es importante que sepamos estos detalles. No porque yo me ponga cabezona en una cosa que yo quiero, el Señor me lo va a dar. A lo mejor el Señor quiere que cambie de estilo de vida. A lo mejor quiere que acepte algunas circunstancias y las aprenda a llevar y aprenda a hacerme fuerte y a saber que no todas las cosas son fáciles. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos el esfuerzo? Pues dejándolos solos, ¿verdad? Cuando son pequeños tienes que hacer todo, cambiar el pañal, dar de comer, todo. Pero a medida que van creciendo los tienes que ir dejando y que se espabilen y que se encuentren con las dificultades. Y cuando se encuentran con las dificultades, cuando aprenden el esfuerzo, cuando aprenden a tomar decisiones sabias, equivocándose, aprenden decisiones sabias. Madre, no sufras por tu hijo cuando está equivocándose en una decisión, porque tú también aprendiste así, equivocándote. Cuando tenemos ya una edad, ¿verdad? Pensamos, todo lo vemos y decimos, madre mía, la que está haciendo. Pero por mucho que se lo expliquemos, muchas veces no hay quien escuche el consejo. Se lo escucha fantástico, pero si no, déjale, es su vida y confía que el Señor va a mover eso para bien y va a hacer que tu hijo, que tu hija busque después al Señor más. No te lo pierdas eso, no pierdas el, la paz en tu corazón y tengas miedo por tus hijos. Esa es una de las cuestiones que más normalmente hay consultas, o por lo menos que me llegan a mí, ¿no? Ay, mi hijo está así o está así, y qué va a pasar y qué sufrimiento, ¿verdad? Por los hijos, cuánto sufrimos, porque los amamos de todo corazón, como Dios nos ama a nosotros. Pero igual que nosotros tenemos que soltarlos y dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones, aún estando ahí siempre para apoyarles. Pero que se equivoquen, no pasa nada que se equivoquen. Ahí encontrarán la verdad. Ahora, siempre cuando se equivoquen, hemos de estar ahí para apoyarles, pero también para mostrarles. Mira, el Señor, hablarles del Señor, cuando vas por la casa, cuando vas por la calle, siempre tú eres la mayor influencia para tus hijos. Tú eres la mayor influencia. Y si ellos alaban contigo, si ellos adoran contigo, si leen la palabra contigo, ahí va a ser increíble cómo ellos van a crecer, porque tú eres la mayor influencia. Ni el Internet, ni los líderes, ni nadie, que hace mucho. La iglesia hace mucho para que tus hijos crezcan, pero sobre todo tú. Y eso no quiere decir que estés todo el día de pesado dándole con la Biblia en la cabeza. Eso quiere decir que tú vivas una vida cristiana y que cuando tengan dudas en su vida, tú les des la respuesta bíblica. Y para eso necesitas conocer la Biblia. Necesitamos conocer la Biblia en cada cuestión de nuestra vida. Y vamos a seguir con algún versículo para conocer qué dice la Biblia sobre el miedo. Si estás en algún momento en que tienes temor por cualquier circunstancia que está cambiando en tu vida, o por cualquier necesidad que hay en estos momentos en tu vida. Dice, ¿qué más? ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Mateo 10, del 29 al 31. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún cada cabello de nuestra cabeza. Así que no tengáis miedo, dice la palabra. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Si el Señor cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Mateo 10. ¿Y qué más? Otro texto, es que hay tantísimos. Uno cuando tienes a alguien que tienes temor, por ejemplo, cuando hay un maltrato en casa y hay que ponerle solución, no hay que aguantarlo, ¿eh? Cuando hay un maltrato, pero hay que tener el corazón firme para eso, porque
El temor te bloquea, el miedo te bloquea cuando tienes miedo a una persona. Y el que te grite o el que te coaccione psicológicamente te bloquea y no te permite poner límites. Pero mira lo que dice el Señor. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Ahí es darle la importancia a una persona, que una persona no puede hacernos nada si Dios no lo permite y porque confiamos en Él, ¿qué es una persona al lado de Dios? Dios está contigo, confía en Él. Esto está en el Salmo 56:4. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Aquí nos habla del temor a Dios, ¿eh? De tenerle este temor a Dios. Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Así que no temas, Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. No te angusties, angustias y ansiedad. Acordaos, las pastillas solo cuando ya es un desequilibrio químico en nuestro cerebro, pero cuando es una ansiedad por las situaciones de la vida, por el temor, por el miedo que hay en nuestro corazón, dice el Señor, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Él es tu Dios. El Todopoderoso es tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Dios te está diciendo que te fortalecerá para llevar la situación en la que estás pasando y que te ayudará. Verás la mano de Dios en muchas cosas en esta situación. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Te sostendré. No permitiré que caigas. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y acabamos con Josué 9, el clásico, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo creo que todos lo sabéis. Si pudiera escucharos, ya seguro lo estáis diciendo. Aquí es otra versión, pero dice, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, el Señor tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas, aún en el ministerio, como era esta encomendación de Josué, ¿verdad? En cada cosa en la vida, en el ministerio, en la vida familiar, en las finanzas, en el trabajo, en una situación de abuso, de acoso, Dios está contigo. Él te fortalece. Busca en la palabra todos los textos que hablan sobre lo que es el Señor para ti. Pero es que esto lo tienes que hacer con cada cosa, no solo con el miedo, sino tenemos que conocer la palabra. Haz discipulado, ves a Geyel, apúntate a Geyel en los cultos, en las predicaciones, anótate las cosas importantes, porque luego se nos olvidan rápido. Yo ya no sé ni lo que he comido ayer. Fíjate, ahora ya no me acordaba lo que prediqué la semana pasada, la reflexión que di la semana pasada. Somos como los peces, que se nos va más después del COVID, ¿verdad? Que se nos ha llevado media memoria, más de una célula por ahí, una neurona se ha llevado. Pero gracias al Señor, porque Él nos dice que va a estar con nosotros y que no tengamos miedo. No tengas miedo. Por favor, lee la Biblia y confía en Él. Un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos muy prontito.